Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde la ciudad de Cáceres y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Con el veranillo de San Miguel haciendo de las suyas y cuando creíamos haber dejado atrás uno de los veranos más calurosos de los últimos años, recibimos nuevamente a Diego César Pedrera para que nos hable de la desaparición de una niña en la localidad cacereña de Talaván el 21 de mayo de 1900, cuyo misterio y desenlace mantendría en vilo a los vecinos de la comarca de los Cuatro Lugares durante más de una década. César nos comentará los detalles de aquella tremenda historia con un desenlace absolutamente inesperado. Por eso, queridos oyentes, os animo a que os quedéis hasta el final del episodio para que conozcáis qué fue lo que pasó con la niña Justa Cerro Periáñez. Don Diego César Pedrera, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Comentarios desde la Barrera. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Méndez, ¿qué tal? Muy bien. Encantado otra vez de volver al podcast, de volver al programa y con mucha hambre de radio. César, si no me equivoco, creo que la última vez que nos vimos fue durante la presentación de tu último libro, ¿no? Extremadura Macabra, pues el mes pasado. Aprovecho rápidamente para preguntarte cómo van las ventas. Bueno, van lentas, pero van. O sea, que eso es buena señal. Bueno, ya sabemos que aquí en España se lee poco, así que el oficio de escritor es un poco, ¿no? Un poco sacrificado, podríamos decir, ¿no? Pues a ver, Sí, César, hoy tenemos un episodio, yo diría que especial, porque tú habitualmente sueles hablar en tu sección de crímenes y de asesinatos y pues en la tarde de hoy nos vienes a hablar de algo totalmente distinto, como es el de un rapto, el rapto de una niña de 2 años que tuvo lugar en el pueblo de Talaván en el año 1900. Es así, ¿no, César? sí, así es. La de hoy es una historia bastante dura. Y vamos a ahondar en un misterio que durante más de una década, quizá más, tuvo con el corazón en vilo a una familia como es la de los Cerro Periáñez, a todo un pueblo, en este caso el de Talaván, hasta allí nos vamos a ir, y a una comarca entera como es la de los Cuatro Lugares. Hoy, como te he dicho, pues nos toca hablar de la desaparición de una niña pequeña, muy pequeña, como tú bien has dicho, 2 añitos y medio la criatura, de la búsqueda agónica y prolongada en el tiempo, de las carambolas que surgen en este caso cuando ya todo parece perdido, que apenas es un soplo de esperanza, y del triste final de esta historia que la verdad sea dicha, es de las que encogen el alma. Pues César, si tienes a bien, vamos a comenzar a hablar, como estamos comentando, del rapto y desaparición de la niña Justa Cerro Periáñez, hija de unos cabreros. César, cuando tú quieras. Exacto. Nos vamos a trasladar al año 1900, a un 21 de mayo, a una dehesa llamada Jara, creo que ya le han cambiado el nombre, que está ubicada entre los pueblos de Talaván y Monroy. Y allí, como bien dices, pues trabajan dos cabreros, es un matrimonio, él se llama Bernardo Cerro, ella Faustina Periáñez. Y bueno, hay que decir, pues bueno, que él sí tiene encomendado allí un hato de cabras en esa finca y ella, Faustina, hace prácticamente de todo, porque se ocupa también del ganado, también vende piezas menores de caza, ¿no? Liebres, perdices, palomas.
leche, queso, lo poco que puede esa familia ir sacando y, bueno, pues lo vende de manera ambulante en los mercados de los pueblos limítrofes. Por si eso fuera poco, pues Faustina tiene que criar a sus 4 hijos, de edades comprendidas entre los 10 años y la pequeña Justa de tan solo 2 añitos. Esa mañana del 21, los padres salen de la majada, porque viven en el campo, para segar un pegujal que, como se decía entonces, a una serana. Para hacernos una idea, es una parcela de tierra que le cede el amo de la finca, ¿no? Pues se la cede para que puedan cultivar allí algo. Y esta parcela está situada a media legua de distancia, lo que vienen siendo 2,5 kilómetros del chozo, quedando a los niños al cargo de la niña. Bueno, hay que ponernos en situación, trasladarnos a aquella época, que era otro tipo de vida, pues mucho más sacrificada, con unas condiciones durísimas de trabajo, donde los padres debían, pues eso, pues trabajar de sol a sol para poder llevar un cacho de pan encima de la mesa. Y donde además los niños pues debían de crecer rápido para valerse por sí solos. Bueno, creo que a día de hoy no nos podemos hacer ni una ligera idea de cómo se vivía entonces. El caso es que los 3 niños, pues dejan a la pequeña bajo la sombra de una encina, pues allí entretenida, ¿no? Royendo un chusco de pan, se dice, mientras que ellos se ponen a buscar nidos por los alrededores del chozo. ¿Cuántos hermanos eran, César, aparte de la niña? Pues son 3 varones y la pequeña. Y bueno, pues lo que suele pasar, ¿no? Que los críos pues se despistan, cada vez van avanzando más y más sin darse cuenta de que ya pierden de vista justa. Pasa el tiempo y para cuando quieren volver junto a su hermana, pues se dan cuenta de que ya no está bajo la sombra de esa encina donde la han dejado. Puede ser que se hayan, pues, que la niña haya vuelto al chozo o que se haya movido de árbol, pero tras buscarla por la cercanía, los hermanos no logran dar con ella. Al poco tiempo de esto, pues regresan los padres de Segar y se encuentran pues el cuadro, ¿no? Esos niños pequeños, no olvidemos que el mayor de todos tiene 10 años, angustiados, ¿no? Por haber perdido a su hermana y encima con el añadido de la que le va a caer encima, ¿no? De aquí a nada, de esa reprimenda de los padres. Bueno, se ponen todos a buscar a Justa por esa finca a voces, ¿no? Transcurriendo las horas hasta que oscurece sin haber conseguido encontrarla. Y aquí esto ya no es un susto, porque aquí comienza un largo calvario, un calvario desgarrador para toda una familia y para todo un pueblo, porque en Talaván los cerroperiáñez son muy conocidos. Denuncian la desaparición en el cuartel de la Guardia Civil, cuyos miembros se personan en el lugar de los hechos al momento, junto a un nutrido grupo de paisanos, ¿no? Pero para peinar esa dehesa. Lo que pasa es que ya es tarde, ya es de noche, ha caído la noche y poco pueden hacer. A la mañana siguiente, pues salen más patrullas y la práctica totalidad de jornaleros, guardas, cabreros, porqueros y demás trabajadores de las fincas colindantes. Y aquí estamos hablando de zonas, algunas de ellas realmente ásperas, como pueden ser los quebrados del Almonte, también patean llano, registran casas de labor y majada, pero todo sin resultado. Y resulta que del fracaso de esa batida surge entonces la pista de 2 menores, ambos de aspecto pordiosero, uno de edad comprendida entre los 12 y 14 años y el otro entre 8 y 10 años, a quienes se les ha visto mendigando por los pueblos vecinos acompañados por una niña pequeña que todo el mundo piensa que pueda ser Justa. ¿Sabemos más o La menos, César, perdona que te corte, cuánto Sí, tiempo dime, dime. pasa desde que la niña desaparece hasta que se tiene la pista de estos dos menores? Quizá en un par de días. La última vez que se les ve es en el pórtico de una ermita en Serradilla, allí se les ve a los 3 juntos, y ahí se desvanece todo rastro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el gobernador civil de la provincia, llamado Joaquín Santos Yecay, se entrevista con los padres y da prioridad absoluta a la desaparición de la niña y se toma el caso como algo personal, o sea, se implica con la familia y pone todos los medios a su alcance.
En los boletines oficiales del Estado se insta a autoridades y fuerzas del orden público a poner sobre el terreno a cuantos hombres y medios hagan falta para localizar a la niña y a esos dos muchachos que se la han llevado consigo, porque aquí ya nadie tiene dudas de que esto se trata de un secuestro. Tanto las descripciones físicas de Justa como la de los dos menores, esos supuestos castores, aparecen en edictos de todo el país. O sea, las señas tanto de Justa como estos dos menores que se la llevan consigo aparecen hasta en el boletín oficial de las Baleares. ¿Por qué? Todo por las gestiones, ¿no?, que realiza el gobernador Joaquín Santos, porque llega a entrevistarse con el ministro de Gobernación, Eduardo Dato, que te sonará. Y gracias a ello, el caso pues, llega a oídos de todos los gobernadores civiles de toda España. Y luego, por otro lado, está la búsqueda que hace la propia familia, encabezada por Faustina, que la verdad es que llega a convertirse en una auténtica madre coraje, porque aún sin recursos, fíjate, acude a donde haga falta para que la desaparición de su hija no caiga en el olvido hasta que no sea encontrada, viva o muerta. Y aquí estamos hablando de que esta señora se entrevista con autoridades, con mandos de la Guardia Civil, recorre ella sola las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca tras la pista de su hija. ¿Qué sucede? Bueno, pues que muchas de esas pistas resultan ser falsas y, bueno, con la desesperación que eso conlleva, porque al final la salud física y mental de Faustina, con el pasar de los años, pues comienza a perjudicarse seriamente. Pues de esta desesperación, de esta agonía, pues empieza a sufrir brote de histeria, ataques de epilepsia que nunca antes había padecido. Y bueno, lo que decimos, el caso es que el tiempo corre y de Justa Cerro Periáñez no se vuelve a saber nada hasta abril de 1908. Es cuando aparece la pista de la localidad de Mirabel, que me parece que la ven también por ahí sola y desarrapada y también empiezan a tirar del hilo, ¿no, César? Exacto. El pueblo de Mirabel, que se encuentra a apenas 50 kilómetros de esa finca donde se pierde todo rastro de Justa, allí, como tú bien dices, llega una niña de unos 10 años sin compañía que dice ser la mismísima Justa Cerro. O sea, cuidado, ¿eh? Eso ya al Porque cabo de 8 años, ¿no, César, de la desaparición? efectivamente, Lo cual nos situamos efectivamente. en el año 1908. Vale. Ahora mismo estamos en el año 1908, en abril de 1908. Pues eso, imagínate la conmoción en este pueblo, en el de Mirabel, donde la historia está muy fresca, porque bueno, este caso hay que decir que sí que lo engulló el tiempo, a día de hoy lo ha engullido el tiempo, pero durante una década estuvo coleando por aquella zona, por aquella comarca, y donde además vivían familiares de Faustina. La niña es rápidamente interrogada por las autoridades y ¿qué dice? Bueno, aquí viene a decir lo que todo el mundo ya sabía, aunque con pelos y señales, que fue raptada por dos menores y llevada al pueblo de Encina de Sal Silvestre, en la provincia de Salamanca, donde estuvo ejerciendo la mendicidad en compañía de estos dos muchachos a quien consideraba ella sus padres. Fíjate, a uno lo llamaba padre Antonio y al otro padre Fermín. Y a ella siempre se dirigían por el nombre de Juana, o sea, no de Justa, por Juana, diciéndole desde un principio, porque estamos hablando que era una niña muy pequeña cuando fue raptada, que su madre había muerto y ellos se habían hecho cargo de su tutela. Con el transcurrir de los años, Antonio murió y Fermín pues se echó novia, una tal Isabel que solo sabía maltratar a Justa. Esta niña un día amaneció y se dio cuenta de que la pareja ya no estaba y fue una vecina allí en ese pueblo de Salamanca quien le dijo toda la verdad acerca de su vida, que no se llamaba Juana, sino Justa y que había sido robada cuando solo tenía 2 años. Esta misma vecina, Esta sí, vecina, César, ¿tienen detalles de ella? ¿Cómo conocía, cómo podría ella saber que podría tratarse de Justa? O sea, ¿se sabe algo en la prensa? ¿Llegó a manifestar algún tipo de declaración? no se aclara, no se aclara. Esta niña cita a esta vecina que no da el nombre, por ejemplo, de esos supuestos padres adoptivos,
como Antonio y Fermín, pero de esta vecina no facilita el nombre. Esta misma vecina es quien le dice que su padre Fermín ya no va a volver y que es mejor que se vaya a Plasencia para que la acojan en un orfanato. Y Justa, ¿qué hace? O Juana, ¿qué hace? Bueno, pues con un chusco de pan y con lo puesto, pues recorre toda esa distancia, estamos hablando desde Encina de San Silvestre a Mirabel, vagando sola por esos campos dejados de la mano de Dios, pidiendo limosna, ¿no?, para poder comer, hasta que se presenta en abril en esa posada de Mirabel diciendo que es la niña desaparecida de Talaván. O sea, tú fíjate, cuando la prensa conoce esta historia, la titula La Odisea de una niña y no es para menos. Y allí, César, Sí, en Mirabel, la prensa se hace eco también de la noticia. Si no estoy mal informado, César, un periodista del periódico salmantino El Laboro llega a entrevistarse con la niña, ¿no? cierto, la verdad es que ocupa prácticamente casi una página entera. Es un artículo, la verdad es que bastante interesante, pero claro, aquí lo que tenemos que ver también que la niña hay algo raro, hay algo que chirría, ¿no? Porque verás, mira, el encuentro entre esos padres, entre Bernardo y Faustina y su hija, como no podía ser de otra manera, pues produjo una honda impresión a los padres, sobre todo a Faustina, que allí, pues, en medio de ese encuentro, pues sufrió un ataque de nervio. Eh, no es para menos, porque después de 8 años volvía a abrazar a su hija. Pero fíjate, aun reconociéndola como suya, lo que decía, seguía habiendo algo que no encajaba, ¿no? Algo que chirriaba. Primero la historia en sí, ¿no? Ese largo viaje desde ese pueblo, ¿no? Perdido de la provincia de Salamanca hasta Mirabel, a sola, impensable para una cría de 10 años. Y luego está que la muchacha, pues, incurrió en algunas contradicciones y hubo preguntas que no supo responder. De ahí que el alcalde de Mirabel diera parte al gobernador civil para ver qué hacía con esa niña. Y es que ahora le tocaba a las autoridades salmantinas verificar todos esos datos que había ofrecido Justa o Juana, de esos hombres, de ese tal Antonio, que había muerto 3 años antes, y de ese tal Fermín, y el rastro, por ejemplo, también de esa vecina, y bueno, la vida de Justa en ese pueblo de Encina de San Silvestre y en los pueblos de alrededor, porque bueno, porque había estado ejerciendo la mendicidad. ¿Y los padres sí se Eh, llegaron a creer, César, que esa era su hija o también albergaban alguna sospecha? En el fondo albergaban una sospecha, aunque la reconocieran como suya en un principio, ellos tenían en el corazón o en la cabeza, donde fuese, que había algo raro. Y ya digo, tanto Bernardo como Faustina regresan a Talavana al día siguiente del encuentro, ¿Con, que tampoco es con normal. la niña? Al día No, no, la niña se queda en Mirabel al cargo de una hermana de Faustina y ellos, pues, se escudan en que, bueno, que tienen que atender al trabajo, al resto de sus hijos, pero eso, quedan a la niña allí. Entonces, claro, hay algo aquí que no encaja, que no cuadra. Y ahí queda la cosa, porque de este tema no se vuelve a hablar en la prensa y esto no hace más que alimentar el misterio acerca de esa muchacha que aparece en Mirabel. ¿Estamos hablando de la niña desaparecida de Talaván o es una impostora? Claro, yo ahí ya me quedo en punto muerto, indago por el archivo judicial de la provincia de Cáceres, ¿no? A ver si hay alguna causa abierta por usurpación de Estado, sin suerte, y ya lo único que me queda es ir hasta Talaván a ver si saben algo de esta historia. Allí en Talaván, bueno, pues tengo amigos, ¿no? Uno de ellos es Juan Periáñez Zarza, que hace pocos años también ha sido alcalde del pueblo. Coinciden los apellidos, ¿no, César? También. Bueno, pues no sabía nada. El hombre toma nota y me dice, bueno, no te preocupes, Diego, que yo me voy a poner a preguntarle a los mayores, a ver si conocen este caso, a ver si alguien sabe más datos acerca de este suceso. ¿Y qué pasa? Bueno, que transcurridas unas semanas, pues me llama y me cuenta que ha dado con una persona que sabe el desenlace de toda esta historia. Quedamos un domingo en un bar de la plaza y bueno, y Juan Periáñez me presenta a Antonio Cerro. Este señor es descendiente directo por parte materna o sea, de Justa Cerro, o sea, que es información de primera mano.
Y bueno, creo recordar que me dijo que su bisabuela, pues era hermana de Faustina. Y bueno, y es Antonio, este señor, el que me cuenta el trágico final, el trágico desenlace de la niña Justa Cerro. Si quieres que te diga la verdad, en qué hora fui a Talaván, Méndez, porque yo tenía la esperanza de que esa niña que había llegado a esa posada de Mirabel fuese realmente Justa Cerro. Pero no, porque la niña desaparecida de Talaván, como se conoció el caso en su día, nunca salió de la dehesa Jara, ni tampoco fue raptada por esos dos niños vagabundos. La historia es, podríamos decir, es más siniestra todavía, porque verá, en el intervalo de tiempo que sus hermanos, que los hermanos de Justa, la dejan sola, pues eso, debajo de la encina, mientras ellos estaban buscando nidos, ¿no? Por los alcornoques, por las encinas, pues pasó una piara de cerdo justo por ese árbol, ¿no? Pues justo por donde estaba la niña, ¿no? A la sombra. No sabemos si dormida, no sabemos si todavía royendo ese mendrugo de pan duro. Lo cierto es que los puercos la rodearon y bueno, pues imagínate el resto. Tremendo, César. Sí, pero bueno, que no es una cosa, no es ni la primera vez ni la última que esto ha pasado en una dehesa, en una finca extremeña, ¿no? Estamos hablando de animales muy voraces, o sea, los cerdos no le hacen ascos a nada, o sea, ni vivo ni muerto. Y bueno, pues allí empezaron a pegarle bocados a la niña y cuando el porquero, el pobre hombre también, ¿no? Se percata de los gritos de la niña y acude a espantar a los cerdos, pues de la pobre Justa, pues ya está casi devorada. El hombre, por miedo, por no verse inmerso en un proceso judicial como podía ser aquel, ¿no? Aunque no tuviera la culpa, ¿no? Porque él, bueno, pues no llevaba solo una piel de cerdo, o sea, llevaba varias, ¿no? Y no podía estar pendiente de todas. Y bueno, pues, ¿qué hizo el hombre? Pues recoger lo que quedó de la niña y enterrarlo bajo las lanchas de una casa de labor, de una majada que había por allí, y bueno, y mantener en secreto lo que allí había ocurrido para ahorrarse problemas con la ley. Antiguamente se decía una frase mucho en aquella época, que es Dios nos libre de la justicia, Méndez. Y creo que con eso te lo digo todo, ¿sabes? Pues yo Y me acabo de quedar y creo que la audiencia que está escuchando absolutamente impactado. César, yo te soy sincero, tú has querido que yo no conociera el final de la historia a la hora de documentarme, por si acaso cometí algún desliz y se me pudiera escapar algún detalle. Pero entonces esta historia a ti te la cuenta, César, un un pariente. descendiente directo, un descendiente directo. Y por... Vale, Sí, dime, Bueno, cuenta. continúa tú. No, creo que me vas a preguntar que por qué lo conocen ellos, ¿no? Sí, ¿Por qué conocen el desenlace? claro. ¿Quién Bueno, se lo ha contado a ellos? Claro. el porquero, el porquero antes de morir, ya agonizando en la cama el hombre, pues no se quiso ir al más allá con esa pesada carga y confesó. Confesó y bueno, pues ahí se conoció toda esta desgracia. Lo que pasa es que todo esto a toro pasado. Pero ya digo que es que, por desgracia, estas cosas pasaban en esa Extremadura rural de finales del siglo XIX, principios del XX, sin ir más lejos, en otra finca, esta vez de Aceuche, 20 años después, pues sucede un caso similar, lo tengo contado también ahí en los podcasts, por si alguno le quiere echar un ojo. Pero es que, claro, dentro de esas durísimas condiciones de vida a la que tenían que hacer frente las mujeres y los hombres de esa Extremadura, ¿no? De no hace tanto tiempo, pues por desgracia ocurría esto. Mira, en la misma Talaván, unos años después, esto también me lo contaron estando allí con mi amigo Juan Periáñez y con Antonio Cerro, también me comentaron que años después de este triste suceso, mueren tres niños quemados dentro de un chozo. Y eso pasó unos años, a lo mejor te estoy hablando, a lo mejor 5 o 10 años después. O sea, para que nos demos cuenta de cómo tenían que vivir nuestros bisabuelos. Pues a mí me surgen algunas dudas, César. Cuando se supo la verdad de los hechos, ¿los padres de la niña vivían todavía? Porque ¿cuándo muere el porquero?
No lo sé, esos datos sí que los desconozco porque ya Antonio tampoco, no sé si no lo sabía o no me los quiso contar, pero el caso es que ellos tenían conocimiento de lo que había pasado. Sí que es verdad que es un hecho que no se sabe mucho en el pueblo. Ya digo que mi amigo Juan Periañi ha sido alcalde y tal, y conoce a mucha gente, y desconocía toda esta historia. O sea, que no es un caso, bueno, pues popular, por decirlo de alguna manera, y no te sé decir, la verdad. El caso es que el hombre no se quiso ir a la tumba con esa pesada carga y al final acabó contando lo que realmente pasó en aquella finca el día 21. ¿Y qué pasó, César, con la niña que parecía que era Justa Cerro Periáñez y que finalmente, como tú nos acabas de desvelar, no era? ¿Has conseguido averiguar algún detalle sobre su vida? Tampoco ese fleco ahí se queda pendiente. Según Antonio Cerro, pues sería una impostora también. Hay que ponernos, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Hay que ver ese tiempo con los ojos de 1900. El campo extremeño padecía un atraso, una carencia, un hambre brutal. Entonces, este caso era muy conocido en aquella época y puede ser que la niña, pues viendo que podía tener una salida, que podía irse con esta familia, que le iban a atender mejor que donde estaba, que iba a poder tener acceso a una mejor alimentación, a tener, yo qué sé, pues unos zapatos o lo que sea, pues decidió montar la farsa y para ver si colaba. Ya digo, también investigando este suceso, te puedo decir para que veas hasta dónde llegaba la desesperación de los paisanos. En el mismo pueblo de Talaván había 20 familias dispuestas a emigrar a América, porque el hambre le comía por los tobillos. Entonces, es fácil pensar de que esa niña se montase este invento en la cabeza, decidiera hacerse pasar por Justa Cerro, pues con el fin de tener otra vida mejor. Y es que tampoco es, como se bebía en aquella época, tampoco es reprochable. Es que Y eso te iba cada a decir, ¿no? Que a uno, la niña no se le puede echar nada en cara, pero, y sabemos el dato, César, a lo mejor, claro, te estoy haciendo preguntas que seguramente también se hagan los oyentes, ¿no? ¿Los padres llegaron a acoger, perdón, a esa niña, César? ¿Se sabe algo o no. No. Según palabras de Antonio Cerro, la niña no ni la cogieron, ni vino al pueblo de Talaván, ni nada por el estilo. Se quedó en Mirabel y desconozco la suerte que corrió a partir de entonces. Pero a Talaván y adoptada por los padres, no, que yo sepa, tal y como me contó Antonio Cerro, no. con lo cual, los padres de Justa, pues, murieron sin saber fehacientemente, ¿no? Si la niña había muerto o si, bueno, o qué es lo que habría pasado con ella, ¿no? Pues César, yo te tengo que reconocer que este ha sido uno de los episodios del podcast más duros de los que hemos tratado y de las historias que has contado aquí. Y mira que hemos hablado de asesinatos, ¿eh? Sí, porque estamos hablando de una menor, o sea, una menor, estamos hablando de una criatura de 2 años, eso para empezar. Y luego estamos hablando también de la agonía de una familia, de unos padres, de unos hermanos, que se prolonga más de una década. Y luego, ya de remate, ¿no? El trágico final, ¿no? Esos cerdos que yo creo que aquí no tiene la culpa nadie, ¿no? Tienen la culpa de cómo se vivía en aquella época, porque esos niños tenían que estar escolarizados, tenían que estar en un colegio y sin embargo, pues mira, uno buscando nido, la niña ahí debajo de una encina sola y bueno, y ese pobre porquero también, bueno, porque es que si hubiera confesado también que sus cerdos habían comido a la niña, pues quién sabe, lo mismo, no te digo que le vayan a meter garrote vil, pero sí que hubiera podido estar una larga temporada en prisión, en un penal de mala muerte, por ese descuido. Y al cabo de los años, César, una vez que ya se supo la verdad, porque claro, la familia de Justa y la familia del porquero, que supongo yo que la gente sabrá quiénes son, si es que son del mismo pueblo, ¿se sabe algo de las relaciones entre ambas familias? O, porque claro, esto a ti te lo cuentan hace poco, ¿no? Pero yo no sé si esto es Voz Populi allí en Talabán o no. No, Vox Populi no es, ya te lo digo yo que no. Y desconozco si el porquero era de Talaván.
que podría ser de Monroy, podría ser de Santiago del Campo, podría ser de Torrejón el Rubio, podría ser de Hinojal, cualquier parte de los 4 lugares. O sea, eso no me lo llegó a aclarar bueno, pues esta persona con la que me entrevisté allí en la Plaza Mayor de Talaván. Pues César, yo por mi parte, nada, darte las gracias una vez más por participar en Comentarios desde la Barrera y salvo que quieras añadir alguna cosa más, pues te emplazo para el siguiente episodio. Simplemente darle las gracias a Juan Periáñez Zarza y Antonio Cerro, ¿no? Por ayudarme, ¿no? A sacar este caso a la luz. Yo la verdad es que tenía muchas dudas y hasta que no fui a Talaván, pues no descubrí el desenlace de esta historia, que ya te digo que en qué hora. Pero bueno, es una lástima tremenda, pero lo que digo siempre, ¿no? Forma parte de nuestro pasado, queramos o no. Muy bien, César, lo dicho, muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Méndez. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Como habréis podido comprobar, episodio que pone los pelos absolutamente de punta. Episodio trágico con el que una vez más se demuestra que la realidad, en la mayoría de las ocasiones, supera con creces a la ficción. Triste y desgraciado final el de aquella niña, cuyos familiares siempre mantuvieron un hilo de esperanza para algún día poder encontrar a Justa con vida. Pero, desgraciadamente, la crudeza de los hechos dio al traste con las ilusiones de toda una comarca.